Bendito sea el nombre de Señor Jesucristo. A Él la gloria y a Él la honra, hermanos. Buenas tardes. Damos gracias a Dios porque nos permite el día de hoy estar en su presencia para anunciar las maravillas de nuestro Señor Jesucristo. Voy a pedir que oremos un momento en el Espíritu. Shitra carrondra barashia carroca troca sindra casotiri barashaka rondiri catraca soca rondiri brasica randra barashoca rondra barashitiri carrondiri. Padre bendito, Señor, el día de hoy alabamos y bendecimos tu grande nombre, Señor. Reconocemos tu poderío y tu señorío en nosotros. Señor, danos de tu gracia, Señor, para que hoy tu palabra llegue, Señor, a mis hermanos, llegue a todas las personas que tú has predestinado, Señor, para que este mensaje, Señor, sea de bendición para todos ellos, Señor. Señor, que seas tu gracia, Señor, que seas tú moviendo por el fluir de tu Espíritu Santo, Señor, que se haga el servicio y no la capacidad del hombre, Señor. A ti la gloria, a ti la honra, Señor. Te bendecimos en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Bendito sea el Señor, hermanos. El día de hoy, Dios, en su poderío, su grandeza, nos permite hablar nuevamente de su palabra, nuevamente lo que Él ha dejado escrito para bendición de su pueblo. Y hoy vamos a hablar de 7 aspectos o formas en las cuales hemos de esperar las promesas de Dios. Cuando estamos en prueba, aflicción, desesperación, o ya, en su defecto, algo ya más grande, en un estado de menester. Menesteroso significa el estado máximo de un necesitado, cuando ha llegado a la cúspide de su desesperación. Y el Señor nos permite el día de hoy aprender cómo pasar esas pruebas de acuerdo a la palabra de Dios. Te voy a pedir que abras tu Biblia, Primera de Pedro 5, verso número 10. Yo le voy a dar lectura, en la cual nos dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. El Señor es claro. El Señor nos dice 4 aspectos en los cuales ese versículo está desmenuzado, lo podemos desmenuzar. Primero, notamos que está el Dios de toda gracia. Recordemos que la ley fue dada por Moisés, mas la gracia ha sido dada por nuestro Señor Jesucristo. El segundo aspecto, que nos tiene un llamado a su gloria eterna. Pero el tercer punto es donde quiero llamar tu atención. Dice: después que hayas padecido un poco de tiempo. Esto nos habla de que es necesario padecer y esperar en la promesa de Dios, porque Él lo va a cumplir. Y en el último aspecto ya viene la bendición, ya viene la perfección, ya Él nos va a afirmar, nos va a fortalecer y nos va a establecer. Pero es necesario que sepamos que en la prueba Él siempre va a estar con nosotros. Y Él nos da 7 aspectos o formas de cómo hemos de pasar esa prueba. Y el primero es la paciencia. El salmista, en el Salmo número 40, versículo número 1, nos habla de cómo debemos esperar en el Señor. Muchas veces, en lugar de paciencia, tenemos desesperación y queremos hacer las cosas conforme a nosotros entendemos o visualizamos las cosas, o creemos que es lo mejor posible. Pero el Señor, en su grandeza, nos enseña que es necesario que tengamos paciencia. Y quiero que abras tu Biblia en el Salmo número 40, versículo número 1, para poder darle lectura y cumplimiento conforme a la Escritura, lo que ella misma nos enseña. Y dice, le voy a dar lectura, ¿no? Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies en peña, y enderezó mis pasos. Recordemos, sin perder la visión, el primer punto es la paciencia. Y el salmista, un salmo de David, dice: pacientemente esperé a Jehová. Eso nos enseña que en medio de la prueba ha de venir la promesa, sí, pero en ese cumplimiento hay una cosa que se llama tiempo. Y en ese tiempo nosotros hemos de experimentar esa paciencia, esa espera en el Señor. Nosotros, por nuestra naturaleza, no somos pacientes. Queremos las cosas como ahora sí, como quien dice, para ayer. Queremos que las cosas se den
de una forma en la que nosotros creemos que estos son los tiempos correctos y exactos. Pero el Señor nos habla de algo muy diferente. Dios quiere que aprendamos paciencia, Dios quiere que estemos expectantes a lo que Él dice, a lo que Él quiere hacer. Recordemos que la paciencia es el cuarto fruto del Espíritu Santo. Se nos habla en Gálatas, en su capítulo número 5, verso número 22. Nos habla de los frutos del Espíritu. Y este es el cuarto punto. Y es importantísimo saber que el Espíritu Santo, que es el que nos convenció de pecado, de justicia y de juicio, quiere en nosotros que exista ese fruto. Pero para que nosotros podamos recibir los frutos del Espíritu Santo necesitamos experimentar al mismo Espíritu y necesitamos experimentar las promesas de Dios pacientemente. Y quiero que también abras tu Biblia en Hebreos 10, capítulo número 36. Hebreos 10, capítulo número 36. ¿Y de qué nos habla Hebreos 10:36? Paciencia, hermanos, no se desesperen, estamos hablando de paciencia. Bendito sea el Señor, les voy a dar lectura. Porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, ¿qué dice? Obtengas la promesa. Es necesario que tengamos paciencia. No sé, en tu vida pasada, antes de que tú tuvieras ya Cristo en tu corazón, podríamos decir que no sabíamos esperar en alguien. Pero dice la Escritura, antes te oía, mas ahora te veo, ahora te experimento, ahora te conozco, ahora sé quién eres tú y sé que aún en esta prueba y que es difícil esperar en paciencia, tú vas a obrar, tú vas a hacer unas cosas extraordinarias con mi vida. Pero es muy bonito a veces decirlo, hermano, pero esperarlo es difícil. Pero te voy a decir una cosa, cuando nosotros esperamos por medio del Espíritu Santo, se van a dar cosas preciosas para tu vida. Dios quiere que tengamos paciencia. Aquellos enfermos que suelen estar ahorita en un hospital, aislados, no tienen a nadie, no saben cuándo van a salir, no saben qué tiempo van a estar ahí. Empieza a llegar la desesperación, y más si es una persona activa, en la cual su actividad siempre es andar así a las carreras, ¿no? Y tiene que aprender paciencia. Y en ese tiempo, en ese lapso, Dios se revela su vida, le habla y le dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque soy tu Dios. Siempre te ayudaré, siempre te esforzaré. Siempre estaré contigo, dice el Señor. Pero para eso necesitamos paciencia. Él lo ha prometido, hermano. Y si lo ha prometido, sus promesas en Él son sí. Sus promesas en Él son amén. Es la única forma en la que nosotros no vamos a fallar, esperando en el Señor. Muchas veces esperamos en diferentes actitudes o formas de nuestra vida. Esperamos en un buen trabajo, esperamos en una buena profesión, pero todo eso regularmente suele fallar, suele no ser lo que esperábamos, suele no ser lo que hacíamos, y entramos en un estado en el cual nuestra alma se aflige, nuestra alma, que es el asiento de nuestras emociones, de nuestro intelecto, de nuestra voluntad, empieza a menguar. Y desgraciadamente muchas veces alabamos al Señor nada más cuando nuestras fuerzas, cuando nuestro gozo nos lo permite. Cuando estamos bien, cuando estamos alegres, cuando hemos recibido buenas noticias. Pero no sabemos esperar. Vamos a abrir Hebreos, ahí mismo estamos en Hebreos, capítulo número 6, verso 12. Yo le doy lectura. A fin de que no nos hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por fe y la paciencia heredarán las promesas. Nuevamente aquí la palabra de Dios instruyéndonos y diciéndonos cómo debemos de actuar en esa prueba para que la promesa llegue a un cumplimiento.
Y tú dirás, hermano, pues es que es difícil, usted no está en mi posición, usted no está donde yo ahorita estoy en esta pena, ahorita estoy en este sin trabajo, ahorita no estoy teniendo un ingreso, tengo muchos problemas, debo, no. Y yo te digo una cosa, apresurándote no lo vas a arreglar. ¿Por qué? Porque así lo ha dicho la palabra, que nosotros, con paciencia, con fe, hemos de heredar las promesas. Y te voy a decir una cosa, la palabra no miente, la palabra no falla. La palabra no pasa. Los cielos y la tierra pasarán, mas tu palabra bendita no va a pasar. La palabra es inspirada por Dios. Y todo lo que he escrito ahí, hay que creerlo, hermano. Porque tarde o temprano tú te vas a poder dar cuenta de que eso que el Señor dejó escrito en su palabra se va a dar cumplir tarde o temprano en tu vida. Y es mejor que lo conozcamos, que lo escudriñemos, que lo escribamos, pero lo mejor que lo obedezcamos. ¿Para qué? Para que no nos demos de topes al rato. Para que no digamos al rato, híjole, es que no supe cómo, me apresuré, me es difícil. ¿No sabes paciencia, hermano? Ora al Señor y dice, Señor, dame de tu paciencia, quiero esperar en ti, quiero esperar tus tiempos. Eclesiastés en su capítulo número 3 nos habla de los tiempos. Hay tiempos para unas cosas, hay tiempos para otras. Debemos de conocer y de saber en qué tiempo estamos. Y no hablo exactamente en el tiempo de la dispensación, en el tiempo de la gracia, no. En los tiempos que vivimos en este día. ¿Cuál es nuestra posición? ¿Y cómo vamos a esperar? Y quiero avanzar, hermano. Y ahí mismo en Hebreos, en el mismo capítulo número 6, pero ahora en el verso número 15, dice, y habiendo esperando con paciencia, alcanzó la promesa. Si tú te das cuenta, en un orden cronológico, va dando claridad a lo que es la promesa. Primero esperábamos, pero ahora aquí ya nos habla de que nos habla que ya alcanzó la promesa, que ya es un hecho, que ya no nada más es esperar, sino que al haberlo esperado ya es una realidad en tu vida. Y así es como Dios quiere que tú actúes, que tú lo conozcas, que tú lo busques, que tú le alabes, que tú le adores, que tú le sirvas. Y el Señor, en su amor, en su paciencia, va a cumplir todo lo que te ha dicho. ¿Cuántas promesas hay en la Biblia? 900 a 1000 aproximadamente, no tengo el dato exacto. Y sabes, si yo te preguntara ahorita, ¿qué promesa tienes, hermano? O sea, a lo mejor diríamos, ¿no te gustan 20, 30, 50, 100? Y yo te diría las otras 800. ¿Por qué no las estás experimentando en tu vida? ¿Y sabes por qué? Porque no las conocemos. Necesitamos ir más a la palabra, necesitamos estudiar más la palabra bendita del Señor. Y ahí vamos a estar experimentando y vamos a estar conociendo las demás 800 promesas que el Señor ha dejado en tu vida. Y que van a ser de bendición. Y que el Señor lo ha prometido, el cual también lo hará. Pero debemos de pasar este proceso conforme la palabra nos indica. Porque si no, nosotros vamos a errar. Nosotros vamos a equivocarnos muchas veces. Yo te diría, empecemos correctamente a esperar en las promesas del Señor. Es un tiempo. Hermano, es que yo soy desesperado, es que yo no sé cómo se hace eso. Pídele al Señor que te ayude. Ponte a orar, búscalo. Y el Señor, en su misericordia, que son nuevas cada mañana, Él lo va a hacer. Él no te va a probar más allá de lo que tú puedas soportar. Él no va a hacer de ti algo que tú no puedas llevar. Ya leímos 1 de Pedro 5:10, dice que nos va a perfeccionar, pero antes dice que hemos de padecer un poco de tiempo. No nos gusta padecer. Nos gusta estar siempre en abundancia, nos gusta estar siempre en alegría. ¿Y es malo? No. Pero hay que aprender que también la palabra de Dios nos dice que hemos de estar en los montes y que hemos de estar en los valles. Yo te diría, en los montes ni siquiera a veces sabemos estar, y mucho menos en los valles. Pero el Señor en su amor quiere enseñarte paciencia, quiere que esperemos en Él, pacientemente, como dice el salmista. Pacientemente, dice, esperé a Jehová. Y quiero recalcar ese punto, ¿por qué? Porque tú, ¿en qué esperas? Yo espero en mi Dios. ¿Cómo se llama tu Dios? Jehová de los ejércitos es su nombre. Bendito sea su nombre. Antes, cuando yo no le conocía, esperaba en mi sueldo, esperaba en mi capacidad, esperaba en lo que yo pueda hacer, decidir.
Y yo decía, no, pues yo todas las puedo. Y empezábamos a jugar al yo. Yo puedo, yo hago, yo esto, yo lo otro, yo. Hasta que el Señor enseñó que sin mí, dice la Escritura, nada podéis hacer. Pero viene el contraste. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Señor siempre va a estar de tu lado, hermano. Él nunca va a estar en contra tuya. Muchas veces nos dejamos de congregar porque pensamos que hemos pecado tanto, que obviamente pecamos a diario, que no somos dignos a parar a la iglesia delante de Él. Pero esa es una venda que el diablo te quiere poner, en la cual te dice, ¿cómo vas a ir si esta semana todo lo que hiciste? Y muchas veces, como no vemos a Dios, sino las circunstancias, nos empezamos a alejar porque nos sentimos culpables. Y eso no es lo que Dios quiere. Dios te quiere perdonar, Dios te quiere enseñar el verdadero arrepentimiento y que tú te sigas congregando, porque dice la Escritura que ahí va a mandar bendición y vida eterna. Y si no estás, tu porción de bendición, ¿a dónde se va a ir? Mejor ven a sus pies, mejor dile ayúdame porque no sé hacerlo, estoy arrepentido, y dale para adelante con el Señor. Y sobrepasa y aguanta la tentación y soportar al diablo y seguridad de nosotros. Vamos a leer Romanos 5, verso número 3, para terminar este primer punto que es la paciencia. Romanos 5, verso 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro ejemplo mayor y que no hay nadie como Él, nos enseñó a ser paciente. En esa cruz del Calvario, Él soportó, como dice aquí en la aflicción, con paciencia, sabiendo que era propósito del Padre y sabiendo que Él iba a vencer y sabiendo, conociendo en su corazón que lo hacía por ti y lo hacía por mí. Y es nuestro claro ejemplo de paciencia, hermano. Y Él quiere que nosotros en esa tribulación, como dice la Escritura, nosotros aprendamos a caminar correctamente delante de Él. Y voy a pasar al segundo punto. Este punto conlleva muchas cosas. Este punto, muchas veces nosotros creemos en el mundo que tenemos mucha, que es la fe. De latín, fides. Es el séptimo fruto del Espíritu, el cual te hablaba yo hace rato, de Gálatas, capítulo número 5, verso número 22. Esperar en Dios a veces no es fácil, pero esperar en Él es querer tener una relación íntima con Él. Cuando tú esperas en tus propias fuerzas, a veces te esfuerzas más. A veces dices, yo lo voy a lograr. ¿Cuántas veces no te has equivocado? Yo te diría, Dios quiere tener una intimidad contigo. Quiere que tú también la tengas con Él. Hablar de fe, hermano, es saber que la fe va a ver lo que no se ve, lo invisible. La fe va a creer lo increíble y la fe va a recibir lo imposible. Muchas veces nuestros gigantes son muy grandes y ¿sabes qué? Para el Señor son chiquititos. Tú sabes la historia de David y Goliat. Imagínate el gigante problema que tenía él. Y él no se fijó en eso. Él creyó en fe, la fe de Dios, no la fe suya, que lo iba a poder derrotar. Hay varios tipos de fe. Una fe creativa, una fe consciente de Dios. Podríamos estar hablando de todo, de todas esas profundidades, anchuras y larguras que la fe tiene para cada uno de nuestros casos, para cada uno de nosotros. Pero una fe, la fe que es de Dios, esa, ¿cómo la vamos a obtener? Hermano, pues yo soy un hombre de fe. Cuando tú le preguntas a alguien qué es fe, te va a decir creer en algo. Y en el mundo eso puede funcionar.
Pero entre nosotros que conocemos del Señor, yo te podría decir que la verdadera fe es la que viene de Dios. Es creer en Jehová de los ejércitos. No nada más en algo, porque en algo es el mundo. Y nosotros no somos de este mundo. La verdadera fe es creer en el Señor Jesucristo. La verdadera fe es creer en la cruz del Calvario. La verdadera fe es creer en las promesas que Él está diciendo, el cual también hará. La verdadera fe es decirle, Señor, no te veo, como ya lo hemos leído ahorita, pero sé que estás ahí. Señor, no sé qué va a pasar, pero yo sé que tú me vas a bendecir. Señor, eso es imposible para mí. Dice la Escritura, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Jeremías en su capítulo número 32, verso 7, dice, yo soy Jehová, Dios de toda carne. Dice, ¿qué habrá algo que sea difícil para mí? ¿Y cómo vamos a incrementar nuestra fe, hermano? Hermano, es que, ¿cómo mido mi fe? ¿Cómo sé que tanta fe tengo? Yo quiero ser un hombre de fe, quiero ser un guerrero. ¿Cómo sé? ¿Cómo lo hago crecer? A veces en un problema, en una tribulación, me empieza a llegar y mi fe empieza a menguar. ¿Y dónde está tu fe? Lo que tú creías, que decías que eras un hombre de fe. La fe tiene una sustancia, que es la palabra de Dios. Es la Escritura misma que la fe entra por el oír, y el oír por la palabra de Dios. A medida que tú te adentres, que tú escudriñes, que tú leas, de que tú escribas, sobre todo de que tú obedezcas la palabra, automáticamente tu fe va a aumentar. Automáticamente lo que tú creas, que es Dios mismo, Él te va a dar la gracia para que tu fe aumente. Y tú dirías, hermano, pues es que yo puedo hacerlo todo. Hermano, la misma palabra también nos enseña que sin fe es imposible agradar a Dios. Yo no sé tus ojos así quién estén puestos. Desgraciadamente, en este mundo se creen tantas cosas erróneas, vanas, idólatras, y creen que eso es lo que ellos llaman fe. Creer en dioses ajenos, creer en uno mismo, creer en la familia. ¿Es malo creer en la familia? No. Pero esa no es la verdadera fe. La verdadera fe del Hijo de Dios es cuando tú escudriñas la palabra, ahí va a acrecentar tu fe. Es la certeza de lo que se espera, pero la convicción de lo que no se ve. Y los frutos del Espíritu te van a ser dados dependiendo de tu caminar con Dios en las pruebas, porque ahí los vas a poder experimentar, ahí los vas a poder llevar, ahí los vas a poder ejercer. Y ejemplos claros de fe en la Biblia hay muchos, hermano. Y siempre nuestro parámetro debe de ser la palabra de Dios. ¿Qué nuestro Señor Jesucristo hizo con toda esa gente que creyó en Él, en esta tierra? Y vamos a Hebreos 11, en su capítulo número 11. Y tú conoces la historia de aquella mujer que no podía tener hijos y los tuvo a una edad, como dijéramos aquí, donde ya no es muy posible. Y vamos a leer Hebreos 11:11. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo, de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Nuestro Dios es fiel, nuestro Dios no miente, nuestro Dios no tiene sombra de variación. No, nuestro Dios no se arrepiente de lo que te haya escrito, que te diga, ¿sabes qué? Sí lo dije, pero ¿qué crees? Que ya me arrepentí. Y Él quiere que vengas, incluso en cosas como lo acabamos de leer, sobrenaturales, en las cuales dices, híjole, esa sí no la alcanzo. Esa ni Dios puede. Mucha gente así se expresa, porque no conocen a su Dios. Yo te diría, a nuestro Dios,
Pídele cosas imposibles. Pídele cosas increíbles. Pídele cosas sobrenaturales. Y Él lo va a hacer. Dice la Escritura que si tuvieras fe, así chiquitita, como un grano de mostaza, la semilla del grano de mostaza es la más chica de las semillas de todos los frutos y de todo lo que tú puedas encontrar. No encontré la palabra, una verdura, no sé, una fruta, no sé lo que tenga semilla. Si así de chica pudieras tener tu fe y le dirías a la montaña, que es una figura de unos problemas que tú puedas tener, a veces tus montañas son grandes. Y tú dices, ya intenté todo. Recordemos a aquella mujer del flujo de sangre que dice la Escritura que había intentado todo. Y uno sí, si tú en tu vida has intentado todo, hay problemas que pasan años y a veces te confundes y dices, pues ese ya es lo que me tocó. Ya me tocó un esposo alcohólico. Yo creo que es lo que me tocó y te conformas y dices, mejor le doy su cervecita para que no se me enoje. Pero no crees que el Señor lo pueda cambiar. Pero no crees que el Señor pueda, aún cuando el problema está de lo más pesado, lo más agudo, el Señor, su grandeza, quiere actuar a tu favor. Y quiero entrar a Hechos 16:31, porque en esa parte de la Escritura son de las cosas más preciosas que una persona puede tener. Es el punto de partida para una nueva vida. Vamos a leerlo. 16, Hechos 16:31. Y dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Y cuál es el contexto de esto? Recordemos que Pablo, que Silas estaban encarcelados, empezaron a cantar del Señor, empezaron a orar. ¿Y qué pasó? Se empezaron a caer las paredes, se les empezaron a quitar las ataduras, y aquel carcelero, el cual estaba designado para cuidarlos, cuando esto sucedió, ¿qué hizo? Se quiso matar. Ya se me fueron. ¿Qué cuentas voy a entregar? Pero dice aquí, lo voy a leer en el versículo número 27 de Hechos 16. Desesperado el carcelero, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó y adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron, en esa acción de fe, que no es nada difícil, nosotros no tenemos un Dios complicado, nosotros tenemos un Dios que quiere tener comunión. No es como aquel hombre importante de algún lugar en el cual te dice, vente mañana, regresa mañana, y nunca te recibe. Nuestro Señor siempre está presto para escuchar a aquel arrepentido, aquel corazón humillado, aquel corazón contrito. ¿Y qué termina diciendo? Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Nuestro Dios no da poco. Aquí lo vemos, nuestro Dios quiere dar mucho a su pueblo. No nada más ese carcelero podría alcanzar esa salvación creyendo. En fe, si crees. Y podemos llenar este estudio de citas bíblicas en las cuales el Señor hizo muchos milagros al que cree. Eso era lo que te lo comentaba y te decía, al que cree todo le es posible. Y vimos esa parte donde él, ¿qué iba a hacer? Ya iba a atentar contra su vida. ¿Por qué? Porque no tenía
a nuestro Señor Jesucristo en su corazón, porque no tenía otra salida, porque no tenían que creer, porque simplemente quería entregar cuentas de los hombres que ya se le habían ido supuestamente libres. Sabía que iba a haber una consecuencia, incluso para su propia vida, y dijo, pues mejor de una vez yo. Pero siempre va a haber alguien mandado por Dios que te va a hablar y te va a decir, barra, el Señor te está esperando, el Señor quiere tener comunión contigo, el Señor quiere que te acerques. Y le dijeron, si crees en el Señor, serás salvo, tú, tu casa. Qué bendición, hermano. No sé si tú te acuerdas cuando recibiste a Cristo, cómo tu vida se ha ido transformando conforme a la voluntad y conforme a los propósitos de Dios, poco a poco, poco a poco. El Señor no es un mago. Mucha gente quiere tener una casa grande y quiere que mañana el Señor, he orado por tener una casa grandotota. El Señor te va a ir dando conforme a su voluntad, conociendo a cada quien, pero simplemente quiere que creamos. Te vuelvo a exhortar, para que pueda incrementar tu fe, es necesario venir a las Escrituras. Hay 21 nombres dados a la Biblia, uno de ellos es las Escrituras. Yo creo que es la Escritura. Pero todo nos habla de la bendita palabra de Dios. Y vamos a pasar al tercer punto. Y el tercer punto es gozo, hermano. Yo te diría, es muy difícil pasar una prueba con gozo. Pero la fuente de nuestro gozo es Dios mismo. Él es nuestro gozo. Nuestro gozo no va a ser una circunstancia cuando recibamos buenas noticias. Sí, tenemos alegría, sí, nuestra alma por naturaleza se va a alegrar. Ay, recibí este regalo, recibí este premio, recibí este sueldo, recibí, no sé. Recibí mi casa, cuando compré tu casa, recibí mi carro. Son gozos pasajeros. Realmente el verdadero gozo está en nuestro Señor Jesucristo. Es el segundo fruto del Espíritu, también visto en Gálatas 5:22. Quiero que abras tu Biblia, Santiago 1:5. Qué precioso, a mí me gusta mucho esa parte de la Escritura. Santiago 1:2, perdón. Y nos habla y nos dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diferentes pruebas. No lo estoy diciendo yo, no lo estoy diciendo la misma Escritura. Que en esa prueba, que en ese desierto, que en esa desesperación, tengamos gozo. Pero ya definimos al principio cuál es el verdadero gozo. Dios mismo es nuestro verdadero gozo. Yo a Dios no le amo por lo que me da. Yo a Dios no le amo porque hoy mi oración fue cumplida. ¿Me gozo? Sí. Pero realmente mi gozo, mi amor, es por lo que Él es. Por lo que representa para mi vida. Y hace rato leíamos, y no te olvides de empezar, como lo empezamos leyendo este servicio, primera de Pedro 5:10. Él nos va a perfeccionar, esa viene la bendición. Y hablábamos al Dios de toda gracia. Pero dice, tenés que pasar padecimiento un poco de tiempo. Te digo una cosa, no, las pruebas no son para siempre, las pruebas no son perpetuas, las pruebas no duran toda la vida. ¿No? Hay mucha gente que dice, es que ya llevo 2 meses confinado en la pandemia. La pandemia va a pasar. Las pruebas no duran para siempre. Cada prueba en tu vida tiene un propósito en el cual quiere Dios mostrarse en muchos aspectos en los cuales el Señor nos quiere enseñar. Muchas veces nos va a corregir. En el Antiguo Testamento aparecía castigar. Pero estamos en el tiempo de la gracia, en el cual nuestro Señor Jesucristo no nos va a castigar. Nos va a llevar, nos va a corregir. Pero sus promesas van a llegar, aún en medio de esa aflicción. Y lo vamos a volver a leer porque está muy precioso.
Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Hace no mucho tiempo, nuestro amado pastor hablaba y decía, cuando le han robado muchos carros. Yo no sé, a mí nunca me han robado un carro, pero yo tendría un corajote, hermano. Pero cuando el Señor pone en ti que las cosas materiales Él las da y Él las quita, tenemos gozo. Y últimamente que he pasado pruebas, las he pasado con gozo. El Señor me está enseñando a tener paciencia. El Señor quiere que tenga fe, pero también quiere que tenga gozo. Y ese gozo va a estar en medio de la prueba, pero la prueba va a dar un cumplimiento. Tarde o temprano, ¿no? Yo te diría, mejor pásala con gozo. Porque si te contristes, si te enojas, si te desesperas, la promesa no va a llegar más rápido porque tú hagas esas cosas. Debes de saber que nuestro gozo es nuestro Señor Jesucristo. Debes de experimentar su amor, debes de experimentar su paciencia, debes de experimentar su esperanza. Y debes de hacerlo con gozo. Con gozo. Él es tu gozo. Él es mi gozo. Cuando vamos a la iglesia, a mí en particular me gusta danzar. ¿Cómo danzas, hermano? Con gozo. Y a veces vamos, que los demás no saben mis problemas, pero yo estoy danzando. Porque no voy en ese momento a esperar mis problemas. Cuando vas a la iglesia, ve con la finalidad de adorar a tu Señor. Ve con la finalidad de bendecir a tu Señor. ¿Que vamos por la necesidad? Sí. ¿Que ahí va a mandar bendición y vida eterna? Sí. Pero ¿qué dice la Escritura en Mateo 6:33? Buscar primeramente el reino de Dios, justicia y todas las demás cosas vendrán solas. Pues entonces ten gozo. Al buscar a tu Señor, ve, adórale, ve, sírvele. Exprésale todo lo que es para ti. Y espérate que lo demás llegue solo, hermano. El Señor ya sabe lo que tú y yo tenemos necesidad. Pero eso te lo da el orar. Eso te lo da el servir. Eso te lo da el llenarte de Cristo. Que es el único que puede tapar todos los huecos vacíos que hay en tu vida. Esas personas que se encuentran en soledad, quiero decirles que nada más necesitas abrir tu boca y decirle, Dios mío, quiero sentirte, quiero experimentarte. Y Dios va a estar ahí. Y el Señor va a implementar ese gozo en tu vida. El rato vas a decir, las pruebas ya me son más fáciles. ¿Por qué? Porque ya aprendí gozo. Qué precioso es eso. Vamos a ir a la Escritura nuevamente. Me gusta este estudio, se dio para que nosotros pudiéramos poner la palabra primero antes que nada. Primero de Pedro 4, versículo 12 y 13. Primera de Pedro 4, versículo 12 y 13. Amaos, no nos sorprendáis del fuego de prueba que nos ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciera, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Fíjate cómo empieza diciendo, no nos sorprendáis del fuego de la prueba. Pero, ¿por qué a mí me está pasando esto? Si yo soy bien buena gente, yo me porto bien, yo voy a la iglesia. ¿Y qué pasó? Pues no, que Dios no castiga. No, no, no. Es necesario pasar por prueba. Es necesario pasar esos valles para que tú y yo salgamos fortalecidos, para que tu fe haya aumentado. Déjame decirte, cuando estás en prueba, tu fe crece. Mi fe crece. Tu paciencia aumenta. Tu gozo
va a aumentar. Tu gozo ya no va a ser el mismo, un tipo de gozo en el cual tú entraste a la prueba. Dios nos quiere enseñar de muchas maneras, de muchas formas. Dios quiere preparar ese lugar donde hemos de doblar nuestras rodillas con gozo. Hermano, cuando dobles tus rodillas, hazlo con gozo. Es muy diferente doblar nuestras rodillas llorando que con gozo. Dile, Señor, estoy en medio de esta prueba, pero bendito sea tu nombre. Pon tu alabanza y danza. Y hazlo con gozo. Y vas a ver que la prueba va a ser diferente. Ese paso, ese transcurrir, ese tiempo en el que la prueba puede pasar, tú vas a decir, ni parece prueba, porque sabes quién está contigo, porque sabes quién pelea por ti, porque sabes quién ya ganó la batalla por ti, quién ganó la victoria por ti. Bendito sea el nombre de Señor Jesucristo, que todas esas cosas hizo por amor a nosotros. Cuando le hablamos a alguna persona de Cristo, normalmente utilizamos, yo les digo a algunos hermanos que es el versículo más, o de los más concurridos de la Biblia, Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y yo les digo, pues hay que leer el 17. Dios no mandó a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y eso debe de producir gozo, que nosotros podamos recibir a nuestro Señor Jesucristo y tener una vida eterna y tener un lugar celestial donde vamos a llegar y tener un Salvador y tener quien pelee por nosotros y tener quien ya ganó la victoria y tener quien fue a esa cruz por tu gozo, por mi gozo, por mi fe. Eso debe de producir gozo, hermano, automáticamente. Y si no, experiméntalo. Y a medida que tú lo experimentes, el Señor vas a sentir gozo. Y la prueba, ahí va a estar. Y el Señor te va a sacar y el Señor te va a bendecir y vas a decir, wow. Eso produce nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Vamos a abrir Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo número 16, versículo número 20. Dice, de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque nosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La voluntad de Dios, hermano, hay varios tipos de voluntades que Dios maneja. Pero la voluntad general de Dios es de poder decir, es que si tú estás levantado, Él te quiere levantar. Si tú estás enfermo, de acuerdo a tus propósitos, su voluntad, Él te quiere sanar. Que tú eres una persona en la cual has vivido toda la vida en enojo, en sufrimiento, el Señor quiere cambiar ese lamento en gozo. Tú has cambiado mi lamento en baile, en gozo. Y eso solamente lo puedes experimentar de una manera personal. Porque yo lo experimento y muchas gentes que hoy te nos están escuchando lo experimentan. Pero tú, hermano, que no lo estás experimentando, yo te puedo decir, ahora hazlo. Dije levantar, ¿verdad? Y cuando estás caído, el Señor te quiere levantar. Ahora hazlo. Y vamos a leer ahí mismo, en el versículo número 21. Es importante que nosotros cuando escudriñemos la palabra, leamos el contexto y el contratexto de lo que estamos leyendo. Eso nos va a dar una claridad de lo que estamos leyendo, nos va a dar un entendimiento. Obviamente siempre la revelación va a venir por el Espíritu Santo. Pero esas cosas prácticas te las comparto para que tu vida sea edificación, que podamos leer lo que también después de eso dice. Y dice, y nos da un ejemplo claro aquí, y todas las mujeres que me están escuchando no me van a dejar mentir. Cuando una mujer está embarazada, muchas veces desde el primer mes ya empieza a sufrir. Que ya le dio el asco, que ya le dio el mareo, que ya se siente mal,
Y durante esa labor de parto, vienen dolores, y dicen por ahí, terribles, que no se los deseamos a nadie, dicen las mujeres, bendito sea el Señor. Pero ¿qué pasa en ese sufrimiento cuando el niño nace? Se quita el sufrimiento y ¿qué hay? ¡Hay gozo! ¿Por qué? Porque esa bendición, esa herencia que Dios nos da, está en nuestras manos. No sé si sea de las mayores felicidades que tengamos como seres humanos cuando nuestro hijo nace. Cuando un hijo el Señor nos lo presta, cuando un hijo el Señor nos lo hereda. Esa herencia de Jehová son los hijos, dice la Escritura. Y nos sentimos bien gozosos. Yo recuerdo cuando mi hijo nació, yo creo que a la mayoría nos pasa, viene un gozo que hasta lloramos de gozo. Y ese día que mi hijo nació, yo me salí del hospital, fui a caminar, un parque que está ahí enfrente, me fui a caminar y me fui a dar gracias a Dios. Y dije, Señor, yo siempre anhelé tener un hijo. Yo tengo mucho gozo. Pero mi esposa, que no sufrí mucho en el parto, pero es general en todas las mujeres, yo sufrí los ascos y los mareos, hermano, los antojos ella, pero vale la pena esperar, porque después de ese sufrimiento viene gozo. Yo te podría decir, ahorita, tu estado de ánimo, ¿cómo está? ¿Estás decaído porque no tienes trabajo? ¿Estás decaído porque sufre un ser querido? ¿Estás decaído porque no encuentras la salida a esos problemas? Yo te diría, acércate al Señor, que es nuestro gozo, y Él va a cambiar ese lamento en baile. Él va a cambiar ese lamento en gozo. Y el cuarto punto de cómo pasar las pruebas es paz. Y vamos a ir a Juan 14, 27. Todos conocemos ese pasaje precioso de la Escritura. La paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo la doy. No se turbe vuestro corazón. Y dice el último, y esa parte de la Escritura me encanta, que tenga miedo. Lo contrario de la paz, ¿qué podemos entender por lo contrario de la paz? Zozobra, ¿no? Hijo, podemos decir, ya no sé, estoy impaciente, tengo esa zozobra de qué va a pasar, de mañana, del futuro. Y dice aquí que hay tipos de paz diferentes. Uno que la que el mundo te ofrece. Muchas veces vas a ver al amigo, vas a ver al vecino, vas a ver al familiar, y te dicen, fíjate que no tengo chamba, y te dicen, yo te voy a prestar, yo te voy a ayudar, no te preocupes, vente mañana, y vas mañana y no está. ¿Sabes? Es un ejemplo sencillo, burdo, pero el Señor Jesucristo dice, no como el mundo la da, yo la doy. La paz de nuestro Señor es una paz verdadera. Él ha prometido poner bajo tus pies al mismo enemigo, al mismo Satanás. Él ha prometido darte en su palabra todas las salidas. Él ha prometido que la turbulencia, que la aflicción no es para siempre. Y Él ha prometido, como lo acabamos de leer, que no tengas miedo, porque Él ya venció por ti. Que no tengas el afán de que mañana qué voy a hacer. Somos muy afanosos, más los mexicanos. Somos desesperados, mañana qué voy a hacer. Vamos comiendo y la señora piensa, mañana qué voy a hacer de comer. Y en esas tribulaciones, hermano, ¿cuántas veces una persona no se ha suicidado porque entró en el estado máximo, en un estado de menester? Que no aguantó más la presión, porque no tenía la paz de nuestro Señor. Tenemos que experimentar la paz. Y dice Isaías 53, verso 5, la paga, mi paz, fue sobre él. El Señor
otra vez apareciendo. Bendito sea su nombre, como poderoso gigante, diciéndote, no temas, porque yo ya pagué por esa paz que tú debes de tener. Y a veces, incluso cuando vamos a acostar, Salmo 48, en paz me acostaré, y así mismo dormiré. Y dice después, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y yo te diría, esa parte de la escritura puedes experimentarla en todo tu día, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. No, no, no salirte a dormir, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y sabes, ahorita estamos viviendo un tiempo de zozobra, un tiempo de pandemia, un tiempo de enfermedad, un tiempo en que fue algo general, que muchas veces hay un evento sobrenatural en algún lado, pero ahora la desgracia ha venido para todo el mundo. Pero sabes, yo te voy a decir una cosa, incluso en la mayor aflicción que puedas tener, ahorita el Señor es tu paz. No intentes, hermano, correr para otro lado. Porque ¿sabes qué? No va a haber bendición. No intentes esforzarte. Muchas veces hay que entender lo que la Biblia dice. Mira que te mando y te esfuerces y seas valiente. Cuando habla la palabra esforzar, no habla de tu capacidad. Mañana voy a trabajar de más, mañana voy a echarle más. ¿Es malo? No. Pero ese no es el esfuerzo que Dios te quiere decir que hagas. Dice, esforzaos ¿en qué? En la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Bástate mi gracia. Porque mi poder, dice el Señor, se perfecciona en tu debilidad, en lo que tú no puedes hacer, en lo que tú no puedes lograr. Una gracia suficiente, una gracia sustentadora, una gracia gratuita, una gracia que dé gloria a su nombre. Señor, quiero tener paz. Muchas de mis oraciones es esa. Gracias a Dios, vivimos en una ciudad en la cual no hay mucha delincuencia, comparando con otros lados. Tampoco hay mucho trabajo. Señor sabe por qué. Pero la paz que nuestro Dios da, se sobrepasa todo entendimiento. Que Él haya ido a pagar por mi paz, ¿cómo se lo pagamos, hermano? Creyéndole, confiándole, acercándote. Vamos a seguir, hermano. El quinto punto es alabanza y adoración. Hermano, pero es que cuando estoy en prueba, lo que menos quiero poner es una alabanza. Esas circunstancias, esas costumbres que tú tienes, yo te podría decir, cámbialas. Y tú vas a ver resultados. Tú vas a ver resultados. ¿Y cómo quiere el Señor que estemos en la prueba? En alabanza a su nombre. Salmo número 34, 1. Bendeciré a Jehová, dice, en todo tiempo. Nos habla de una totalidad. Nos habla de una continuidad. No nos dice cuando estés de buenas, cuando te vaya muy bien. Qué precioso cuando va bien. Y Job, después de pasar tantas tribulaciones, tantas pruebas, después de perder 10 hijos, después de perder todo lo que tenía, expresaba y decía que hemos de recibir de Dios lo bueno y lo malo no lo hemos de recibir. A veces aparenta que el Señor, como en el Antiguo Testamento, nos está castigando. Dios no castiga, ¿no? Dios ama, Dios bendice, Dios prospera, aún en medio de esas pruebas, aún en medio de esas tribulaciones, aún en medio de esos desiertos, aún cuando estás que no sabes por dónde.
Hay una alabanza, o dos alabanzas de Dani Berrios, no sé si lo ubiques. Alaba a Dios. ¿Qué dice? En la prueba alaba. Si estás llorando, alaba. Tu alabanza Él escuchará. ¿Sabes? No sé si tú has experimentado alabar a Dios cuando va muy, muy mal. Y se siente un gozo, hermano. Y se siente la presencia del Señor en ese momento. Y se siente que Él te cobija, te agarra, te dice, no temas, no te preocupes, yo estoy aquí para bendecirte. Y hay otra misma de Dani Veros que es de las que más me gusta a mí, Gloria a Dios, y hay un pasaje de ese canto que dice, porque en medio de los problemas, gloria a Dios. Hay que aprender, hermano, que mientras la promesa del Señor tiene un cumplimiento, demos gloria a su nombre. Esto va a traer mucha bendición en tu vida. ¿Y sabes qué? Eso se va a notar en ti. Y el de al lado va a querer estar así. Y te va a decir, a mí se me hace que no tienes ese problema porque te veo bien gozoso, alabando al Señor, bendiciendo su nombre. ¿Y sabes qué? Solamente cuando lo experimentas puedes conocer el gran amor de Dios cuando tú estás alabándole, cuando tú estás bendiciéndole al único que es digno, alabanza, de adoración. Vamos a leer Hechos 16:22. Del 22 al 26. Le voy a dar lectura, hermano. Hechos 16, del 22. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandado al carcelero para que los guardase con seguridad, el cual recibió ese mandato, los metió en el calabozo de lo más adentro y les aseguró sus pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Después sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y todas las cadenas de todos se soltaron. Dios en mi vida, a lo largo de mi vida, me he experimentado trabajar en una cárcel. Tuve casi 15 años trabajando con los presos. Y es de los lugares más difíciles que podemos encontrar. Un lugar sin temor, un lugar de vicio, un lugar de injusticia, un lugar para mucha gente sin esperanza. Y hay un preso que todo hasta donde sea uno sale, tiene 30 años ahí, 30 años de su vida. Es un peruano, el señor Walter Saavedra. Su hijo es pastor. Y él me dice, yo ya cumplí mi condena. Y no me dejan ir. Llevo aquí 30 años. Soy una persona muy trabajadora. Ya trabajé. Y no me dejan ir. ¿Y sabes qué me dijo la última vez que lo tuve oportunidad de ver? Que un año tendrá, no sé cuánto tendrá. Me dijo, pero gloria a Dios. Gloria al Señor. Te digo una cosa, se me enchina la piel de acordarme. A veces en esta pandemia estamos encerrados 8 meses. Mi hermano Walter, lleva 30 años. Pero el Señor lo fortalece de tal manera que Él puede decir en esa gran tribulación, en ese gran desierto, en ese gran problema que Él tiene, en ese gran encierro,
en ese gran cautiverio, muchas veces comiendo mal, muchas veces durmiendo peor, muchas veces ganando la desesperación, muchas veces conviviendo con lo vil y no preciado de este mundo. Pero el Señor ahí puso sus ojos en ese hombre en el cual Dios sabe por qué no lo ha sacado. Y algún día le dije, no sé por qué Dios no te ha sacado, pero lo que sí sé es que Dios te está guardando de algo. En el tiempo que menos esperes, la promesa de Dios se va a cumplir. Y vemos aquí a Pedro y a Silas, como en ese cautiverio alababan y bendecían el nombre de nuestro Señor. Eso produce gozo. Y eso produjo el producto de esa alabanza, el producto de esos cantos, como dice la Escritura, produjo libertad. Y no una libertad física, porque ellos no se fueron. Es donde el carcelero piensa y agarra a sus padres y quiere matar. Ellos no, porque su gozo no era la libertad. Su gozo era nuestro Señor Jesucristo. Él era su gozo. Y cantaban y se alegraban y oraban. Y dice que incluso los demás los oían. Hace rato te decía yo eso. Contagia al de al lado. Que en medio de esas pruebas, señor Walter, podemos decir, gloria a Dios. No te olvides de los de la cárcel porque es un lugar difícil. Tuve oportunidad, que el Señor tuviera misericordia de mucha gente, el Señor salvara a mucha gente. Ahí. Y lo primero que yo llegaba a decirle a un preso es, Cristo te ama. Y luego venía el rechazo y venía la opresión de decir, ¿y por qué estoy aquí? Y yo les decía, probablemente estuvieras en un panteón. Platícame lo que hiciste. Y efectivamente me decían tantas cosas en lo que les decía. Por eso el Señor te trajo aquí, para guardarte. Aún aquí, el Señor quiere tener comunión contigo. Aún aquí, el Señor te quiere bendecir. Y hubo varios presos que Dios en su amor y su misericordia cambió ese lamento en baile y gozo y nos usó al hablarle de Él. Muchos se fueron y algunos regresaron a decirme, bendito sea el Señor porque ya cambié. Bendito sea el Señor porque ya me congrego. Bendito sea el Señor porque ahora conozco a Dios. Bendito sea el Señor porque mi familia regresó. Bendito sea el Señor porque tengo un trabajo, ya no delinco. Y esas cosas solamente las hace Él. Y uno con el que tuve mucha cercanía, de apellido Barrales, Julio César Barrales Martínez. Un día vino su pareja y me dijo, estoy predicando en las cárceles de México. Y le digo, todo sea para la gloria y honra de Dios. En medio de esas pruebas, alabemos al Señor. Y pasamos con la adoración, hermano. Y quiero que vayamos al libro de Job, su capítulo número 1, verso número 20 y 21. Y yo te decía hace rato que el Señor prepara el lugar donde no hemos de doblar nuestras rodillas. Y sabemos la historia de Job, cómo empieza diciendo que era un hombre perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Tú dirás, entonces a mí qué me espera. Yo que voy a la iglesia, ¿qué me espera? Si yo no soy tan perfecto ni tan temeroso como lo era Job. Pero el Señor siempre va a permitir, incluso al enemigo, lo utiliza para bendecirte. Y nos sabemos la historia, se le murió todo su ganado, sus hijos, sus bienes, le quedó su esposa, nada más. Y venían los amigos, venía Eleafaz y le decía, tú que siempre levantabas al caído, tú le dabas ánimo, ahora ve cómo estás. Pero nosotros tenemos la oportunidad de saber cuál fue la postura de Job
al estar en medio de esas pruebas, y lo vemos en el versículo número 20 y 21. Vamos a dar lectura. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre, ¿qué dice? De Jehová bendito. Sea el nombre de Jehová bendito. Y él lo estaba expresando después de ver y saber la muerte de sus hijos, después de quedarse sin nada. Él puede haber dicho: Señor, yo siempre me porto bien. Si todos nos sabemos la historia, cómo terminó, cómo el Señor cumplió sus promesas y cómo se aprueban esas pruebas tan grandes que él tuvo, enfermedades, no, muchas cosas, que no es el tema del día de hoy. Él pudo pasarlas, esperar la promesa. El Señor multiplicó y el Señor lo bendijo y el Señor lo levantó, el Señor lo guardó. Pero en medio de esa prueba adoró. Eso es lo más precioso. En medio de esa prueba la misma Escritura nos dice que diario debemos de reconocer su grandeza, diario debemos de reconocer su poderío, diario debemos de doblar nuestras rodillas y decirle: te amo por lo que tú eres conmigo, no por lo que me has dado. Te amo porque eres grande, poderoso. Te amo porque eres suficiente para mí. Te hablo porque eres Dios. Te amo porque eres mi protector, mi ayuda. Hemos enseñado que por lo menos hay un nombre para cada día del año. O sea, quiere decir que hay por lo menos 365 nombres en los cuales tú puedes experimentar por medio de esos nombres la grandeza de Dios. ¿Cuántos nombres conoces? Jehová Rafa, tu sanador, tu libertador, tu bandera, tu escudo, tu guía, tu fortaleza, tu roca. Qué precioso es saber que diario el Señor se manifiesta en su presencia para tu vida. Nunca, nunca estamos solos. Qué precioso. Vamos a pasar con el sexto punto, que es la oración a Dios. Orar, ¿qué es orar, hermano? Hablar con Dios, ¿no? Cuando leemos la Escritura, nosotros se recomienda leer la Escritura en voz alta. ¿Para qué? Para que escuchemos las maravillas de Dios. Y cuando nosotros oramos a Dios, podemos expresarle a Él lo que Él es y lo que queremos que intervenga en nuestra vida. Qué precioso es eso, hermano, tener oración continua con nuestro Dios. ¿Sabes? El otro día en mi iglesia preciosa escuché una predicación que decía: nosotros podemos llegar en el tiempo que queramos, arrepentidos con Dios, que nos perdone, porque hemos dejado de orar, porque hemos dejado de alabar, porque hemos dejado de congregarnos, incluso de diezmar. Y el Señor, en su fidelidad, en su amor, lo va a hacer, te va a perdonar y te va a decir adelante. Siempre el Señor lo va a hacer. ¿Pero qué crees? Ese tiempo que pasó, que tú lo dejaste de hacer, perdiste la bendición. Es que tiene un año que no oro. Pues ese año, tú perdiste la bendición que estaba preparada para ti en medio de su oración. Es que no me congrego. Esa vida eterna, esa bendición que el Señor prometió, su palabra que ha de derramar en esa iglesia preciosa en la cual tú te debes de congregar, no la pudiste experimentar. ¿Y cómo nos dice la palabra que debemos estar? 1 Tesalonicenses 5, 17 y 18. 1 Tesalonicenses 5, 17 y 18. Y quiero decirte una cosa, hermano, antes de darle lectura. Las oraciones que tú hagas a tu Dios por medio del Espíritu Santo, ¿qué crees? No caducan.
Muchas veces pensamos porque no ha llegado lo que nosotros pedimos, que el Señor ya se olvidó y que el Señor no las atendió, y a veces entra desánimo en nuestra vida y entra zozobra en nuestra vida y decimos, ya para qué oro si ni me escucha, le he pedido X cosa y ve cuánto tiempo llevo, y ahora un determinado tiempo y esa bendición no ha llegado. La oración no caduca, el Señor las toma en ese momento y conforme a sus propósitos y a su voluntad les va a dar un cumplimiento. Lo único que no podemos saber es el tiempo. En nuestra oración tiene que existir fe. En nuestra oración tiene que existir la palabra, hágase tu voluntad. Así lo dice la oración perfecta. Mateo 6, versículo número 9, cuando sus discípulos se encontraron a nuestro Señor Jesucristo orando, le dijeron, enséñanos a orar. Y en el contexto del cual te hablaba hace rato, viene cómo no orar. Mateo 6, 7. Pero después le dice en Mateo 6, 9, cómo debemos de orar, Padre nuestro. Y una de las partes, habría que desmenuzarlo, Padre nuestro, que más me gustan es, vénganos tu reino y hágase tu voluntad. Vénganos tu reino, es que ya no voy a decidir yo en mi vida, ya vas a reinar tú. Cuando nosotros recibimos a Cristo, esa es una de las partes de los propósitos, que Él venga a tomar el control de todas nuestras cosas, y Él lo hace. Y dice, hágase tu voluntad, y no la mía. Eso tiene que existir en tu oración. Fe. Pero muchas veces queremos que el Señor nos dé todo lo que le pedimos. Conforme a su voluntad, por medio del Espíritu Santo, sí. Porque dice la Escritura que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Yo diría, lleva el mensaje correcto de lo incorrecto que nosotros mandamos muchas veces al Señor. Él dice, el Espíritu Santo dice, va mal, este mensaje, este tipo Oscar lo está pidiendo mal. No sabemos pedir como conviene. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Y el Espíritu Santo intercede por nosotros, corrige tu petición y la manda. Y eso es precioso. Primera de Tesalonicenses 5, 17 y 18. No pierdas la visión, hermano, que estamos hablando de cómo esperar en el Señor en medio de la prueba. Dice el 17, orad sin cesar. Dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. ¿No has recibido lo que has pedido? Gloria al Señor. ¿No lo recibiste? Gloria al Señor. Uno de mis hermanos amados en la iglesia, hermano Israel Cabrera, hizo 2 veces un examen para estudiar medicina. Y sabes, el Señor, su gran amor que le tiene a él, a toda su familia, no le permitió llegar a esa carrera, porque no era lo que Dios quería para él, porque él seguramente oró conforme a su voluntad de Dios, está estudiando Derecho. Y créeme que si el Señor ahí lo puso, va a ser un gran abogado. Bendito sea el Señor. Porque hizo las cosas conforme a la voluntad de Dios. Dando gracias en todo. Dando gracias porque no fue médico. Porque no sabemos lo que le hubiera deparado si hubiera sido en su esfuerzo, en su capacidad de la oración. Que no hubiera sido conforme al Espíritu Santo. Conforme a la voluntad de Dios. Y dice, orad sin cesar. Esto nos habla de que debemos orar en todo tiempo. Y todo tiempo abarca la prueba que estamos pasando. Y todo tiempo abarca el esperar en la promesa que estamos pidiendo. Muchas veces las pruebas, tomamos X prueba y la adaptamos a nuestra necesidad de vida. Esto es lo que necesito y Dios aquí lo está prometiendo y Él lo va a cumplir. Sí, conforme a su voluntad, si es su voluntad y conforme a su tiempo. Recordemos que nuestros tiempos no son los tiempos de Dios.
Él es perfecto. Él no se adelanta. Él no se atrasa. Él siempre llega a tiempo. Vamos a leer Romanos 12. Romanos 12, 12, 12. Romanos 12. Dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación. ¿Qué dice? Constantes en la oración. El Señor quiere que constantemente tú estés en comunión con Él. El Señor quiere que tú le hables en todo momento. Pero no vamos a orar en nuestro entendimiento. Vamos a orar conforme al Espíritu Santo. Porque Él es el que nos revela la verdad. Y ve la posición que debemos de tener. Estamos hablando de las promesas en medio de la tribulación. Y ahí el Señor quiere que tú ores. Orar sin cesar. Constantes en la oración. Y eso es precioso. Y sabes que va a traer mucho paz a tu vida, va a traer mucha bendición a tu vida. Y cuando oremos, oremos a nuestro Padre Celestial que está en el cielo. Jehová de los ejércitos es su nombre. Hermano, pero es que yo no sé orar. Vete a Mateo 6:9. Así empieza a orar. Pídele al Señor que te enseñe a orar. Por medio del Espíritu Santo, el Espíritu Santo recuerda que es maestro. Te va a enseñar las maravillas del Señor. Y vas a poder experimentar. Y vas a poder orar correctamente, conforme a su voluntad. Y un ejemplo claro de cuando nosotros no oramos está en el libro de Jonás. Vamos a abrir nuestra Biblia en Jonás, capítulo 2, versículo 1 y 2. Y todos nos sabemos la historia de Jonás. Todos sabemos que fue enviado a un lado y se fue a otro. Fue desobediente, pero él pasó una prueba. Pero él pasó tribulación. Recordemos que él, estando en ese barco, fue echado a la mar. Tú eres el salado. Por tu culpa nos vamos a hundir, Jonás. Te vamos a aventar. Y el Señor dice que tenía preparado un gran pez. No para que se lo comiera, ni para que lo devorara, ni para que lo masticara. El Señor quería mostrarse como un Dios poderoso delante de Jonás. Y Jonás hizo lo correcto, a final de cuentas. Y vamos a leerlo. Y dice, vino la palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, estoy leyendo mal. Es versículo 2, capítulo 2, versículo 1 y 2. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez, y dijo, invoqué mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. ¿Sabes? Tú y yo podemos a veces orar en la comodidad de nuestra casa. Orar en todo lugar, dice la Escritura, todo tiempo. Pero orar en un pez. Seguramente Jonás tenía miedo. No sé si él ya se había percatado en el problema que se había metido, pero hizo una cosa. En medio de esa tormenta, en medio de esa tribulación, en medio de esa obra, en medio de esa incredulidad, yo no me veo dentro del vientre de un pez. Solamente esas cosas sobrenaturales Dios las permite. Dice, oró a Jehová. Oró a Jehová. Tú y yo debemos de saber a quién oramos.
a Jehová de los ejércitos. ¿Y qué pasó? Tú conoces la historia. Dios preparó para que ese gran pez lo vomitara. Después llegó y dijo, mejor flojito y cooperando, ¿a dónde quieres que vaya? Y fue al lugar donde Dios te había mandado. Dios, como ya lo dijimos, nunca va a querer que tú pases sin propósito una tribulación. Todas nuestras tribulaciones tienen un propósito específico, que Dios quiere hacer algo en ese momento. No le digas a Dios por qué. ¿Por qué yo estoy pasando esto? ¿Por qué estoy enfermo? ¿Por qué no tengo trabajo? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Para qué? Esta prueba es para algo. Conoce a tu Dios y el Señor te va a dar la respuesta. A Jonás, seguramente Dios le dijo, esta prueba es para que aprendas a obedecer. Y eso tiene un trasfondo, parte, no nada más es leer la historia de Jonás. Se habla de la iglesia, pero ahorita no es nuestro tema. Y el último punto es esperar en Dios en todo tiempo. Y esperar en Dios cuando somos no convertidos a Cristo, nuestra mayor esperanza es Él, por medio de su salvación, su vida eterna. Y vamos a Romanos, hermano, ya vamos a terminar, este es el último punto. Romanos 8:24. Romanos 8:24. Qué precioso estudio, me gozo mucho en él, porque el Señor nos enseña. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Porque en esperanza fuimos salvos. Yo no sé si tú te veas en un tiempo pasado sin Cristo. La Escritura nos habla de que las cosas viejas ya pasaron, pero sí es bueno analizar de dónde Dios nos ha sacado. ¿O dónde estaríamos ahorita? Matrimonios destruidos, hijos de vicio, hombres muertos. No sé, la experiencia de cada quien tendría que ser así. Pero el Señor en su misericordia, en esa esperanza que podemos tener, ahora sabemos quién es nuestra esperanza. Por eso fuimos salvos, hermano. Y te decía yo, en este séptimo punto, esperar, y dice, esperar en Dios. No dejes de apuntarlo si estás apuntando así. No esperar, que hay muchas formas de esperar en algo o en alguien. Pero no hay que perder de vista, esperar en Dios. Y como yo decía al principio, esperamos muchas veces las circunstancias. Ojalá se me dé esa chambita para que yo pueda enderezar mi economía. Ojalá esto, ojalá lo otro. ¿Sabes qué? Eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que esperemos en Él. Dice, y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Romanos 15:13. Lo voy a volver a dar lectura, hermano. Y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Y por qué dicen el poder del Espíritu Santo? El Espíritu Santo, en medio de esa prueba, va a producir gozo en tu vida, va a producir paz, va a producir esperanza.
para tu vida. Hasta el cumplimiento de las promesas, Él va a estar contigo. No vas a estar solo en ese tiempo. Y dijimos que hace rato que había un tiempo entre cuando oramos, cuando esperamos. En medio hay un tiempecito que es tiempo, es el tiempo, hasta que llegue la promesa. Esa es la sustancia, el tiempo que se va a tardar la promesa. Ya dijimos también hace rato que las oraciones nunca van a caducar. Siempre ten la certeza de que el Señor ya tomó tu oración y le va a dar un cumplimiento. Porque esperamos en Él. Porque nuestro gozo es Él. Porque nuestra esperanza es Él. La esperanza única de este mundo, en estas tribulaciones que estamos pasando, es nuestro Señor Jesucristo. Él quiere venir a salvar a los que uno se convierte. Él desea, Él anhela que esas personas lleguen al arrepentimiento. Y eso sucede por el poder del Espíritu Santo. Es el que nos convence. Y es el que produce gozo, que produce paz en ese lapso de la prueba mientras se da el cumplimiento de la misma. Y vamos a leer Romanos 8:28, ahí mismo. Y es algo precioso. Y esta palabra quisiera que te la quedaras en tu vida, tu corazón. Cuando estés en una prueba, puedas leer este pedazo de escritura, esta parte de la gran palabra de Dios. Dice, y sabemos que a todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿A qué somos llamados? A ser hijos, a ser herederos y coherederos de Cristo. Todas las cosas nos ayudan a bien a los que aman a Dios. Todas las pruebas nos van a ayudar a bien. Todas las tribulaciones nos van a ayudar a bien. Todos los desiertos nos van a ayudar a bien. Dios nos ha llamado con un propósito, hermano, a ti y a mí, para que seamos transformados a la imagen de Cristo. Es ese llamado al cual la palabra habla. Y para que llegue ese precioso momento, Dios tiene que trabajar en medio de esa promesa contigo. Muchas veces nos purifica, nos mete en ese horno de fuego, esos 4 hornos. ¿Para qué? Para quitar todo lo que está estorbando y podemos realmente llegar a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes? Cuando nosotros esperamos en las promesas, como no se dan en el tiempo que tú y yo muchas veces necesitamos, depende de nuestra forma de pensar o de actuar, de vivir, no llegan en el tiempo que nosotros necesitamos eso. Viene confusión en nuestra vida. Y el enemigo también te dice, no, ya ves, le pides y le pides a tu Dios y no pasa nada. Y desgraciadamente muchos empiezan a creer, pues sí, sí, cierto, porque todo lo que le he pedido, pues nomás no. Hay que ver si no estás hablando mal, no estás pidiendo mal. Una parte de la escritura donde habla de matrimonio, habla que nosotros los varones tenemos que tratar a nuestras mujeres como un vaso frágil, para que nuestras oraciones no sean estorbadas. Que tengan que llegar a donde deben de llegar, al cielo, donde el Señor está reinando, su trono. Muchas de ellas llegan aquí, al techo. Y viene confusión y dices, entonces, ¿para qué oraron? Y el hermano me dijo, y empieza. Y ya estoy terminando, hermano. Quiero abrir la Biblia en el Salmo número 25. Salmo número 25, versículo número 3. Salmo 25, versículo número 3.
Y dice, ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti serán confundidos. Ciertamente ninguno de los que esperan en Jehová de los ejércitos será confundido. No será avergonzado los que se rebelan sin causa. Es un salmo de David que era conforme al corazón de Dios. Y ahí mismo vamos a leer el Salmo número 33, versículo número 20. Salmo 33, 20. Nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Muchas veces nada más esto lo confesamos. Dios quiere que seamos sabios, que entendamos las cosas, que entendamos a discernir las cosas, que entendamos. La Biblia dice, mi pueblo pereció por falta de entendimiento. ¿Tienes falta de sabiduría? Santiago 1, 5. El Señor quiere que sepas a discernir las cosas que Él quiere decirte. Y que mientras tú esperes en Él, no vas a ser confundido. No va a haber variación en tu pensamiento. Porque el Señor va a permanecer contigo. Tu Espíritu Santo y su Espíritu Santo en ti, sobre ti. Cuando está sobre ti, Él tiene el control de todos tus pensamientos. Y por eso no va a haber confusión. Amén. En las promesas flaqueamos no nada más mentalmente, muchas veces hasta físicamente. Cuando estás muy enfermo, ¿qué pasa? Tanto tiempo. Dices, físicamente me veo amolado. Emocionalmente. Ahorita la desesperación, ahorita los chavos ya quieren salir, la pandemia. Emocionalmente están ansiosos de salir. Pero, ¿y si te acaban las fuerzas, hermano, y no sabes ya qué hacer? ¿Cuánta gente no perdió su empleo ahorita? Pero Isaías 40:31 nos dice, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Tendrán nuevas fuerzas. Correrán y no nos hemos de cansar. Caminaremos y no nos hemos de fatigar. Salmo número 92, 10. Y tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. ¿Tú has visto un búfalo? Una cosa impresionante. Ese tipo de fuerzas ella quiere que tengas. ¿Para qué? Para alabar su nombre, para bendecirle, para seguirle, para servirle. Lo demás viene solo, hermano. Dios quiere que tú le sirvas. Hermano, pero es que yo no sé cómo, yo no sé orar, yo no sé predicar, yo no sé. Hermano, el Señor te va a capacitar. Y empezamos leyendo 1 de Pedro 5:10. Después de que hayas padecido, el Señor te va a perfeccionar, a fortalecer, a establecer. Por nuestra capacidad no lo vamos a poder hacer. La gracia de Dios, que es suficiente para tu vida, bástate mi gracia. Con la gracia de Dios vas a poder hacer todas las cosas. No te fíes en tus propias fuerzas y en tu propia capacidad. Hermano, pero es que yo no sé cómo tomar la gracia de Dios. Pídesela. Dame de tu gracia, Señor. Para hacer las cosas no a mi manera, sino a tu manera. Para saber que tú no eres el que hace las cosas. Mira, ya hice mi casota, mira. No, nos has equivocado. El Señor nos presta una casa para vivir y por su gracia es porque tú tienes esa casa. Bendito sea el Señor. Y me quiero despedir, hermano, dando gloria al Señor. Y una de las promesas que a mí más edifica en mi vida, Filipenses 4:19, esa nos habla de una totalidad. Esa promesa, al obrar en tu vida, te dará pleno dominio sobre cada problema y sobre cada necesidad.
pero necesitamos entenderla conforme a la palabra de Dios. Repito, esa promesa, cuando tú te la apropies para tu vida, te dará dominio sobre todo problema y sobre toda necesidad que tú puedas tener, pero necesitamos entenderla correctamente. Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os haga falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mucha gente la propia y la relaciona con la economía. Tú vas a suplir. Y es correcto. Pero no nada más esa promesa se queda en ese límite de suplir. Jehová Jireh quiere llegar a Jehová Rafa. Quiere llegar a Jehová Nisi. Quiere llegar a Jehová Shama. Quiere llegar a Jehová Nidkenu. Quiere una totalidad. Suplirá todo lo que me haga falta. ¿Te hace falta gracia? ¿Te hace falta paz? ¿Te hace falta gozo? ¿Te hace falta fe? ¿No puedes alabar a Dios? Ahí está la respuesta. Ahí está la promesa para tu vida. Qué precioso es Dios al permitirnos estos tiempos. Su presencia el día de hoy ha estado con nosotros. Me quiero despedir una oración dando gracias a Dios porque por medio de su gracia es porque este servicio se ha hecho, este enlace se ha hecho. Te digo una cosa, hermano, esperen las promesas de Dios. Y ahora ya sabes cómo. Paciencia, con fe, con gozo, en oración, en alabanza, en esperanza. Bendito sea el Señor. Vamos a orar un momento en el Espíritu para despedirnos. Shitra karondra barashia karroka troka sitra kasondiri bashitiri krasaka rondra barashitiri karondiri brasaka rondra kasoka rondiri bashitiri karratiri. Padre bendito, Señor, gracias te damos por estos momentos, Señor, de comunión que tú tienes con nosotros, porque tú has estado presente en este servicio, Señor, para edificar a tu pueblo, para enseñar a tu pueblo. Te doy gracias, Señor, porque tú nos has dado de tu gracia para compartir tu preciosa palabra con mis hermanos. Que te pido que cada uno de ellos, Señor, sea en ellos, Señor, se apropien de tus promesas, Señor, las vivan y te conozcan cada día más, Señor. Incrementa su fe, Señor. Incrementa su gozo. Produce paciencia en ellos, Señor. Que su anhelo sea alabarte y adorarte, Señor. Que podamos esperar en el Dios vivo y maravilloso que eres tú, Señor. Que no nos desviemos ni a derecha ni a izquierda, Señor, sino prosigamos al blanco, que eres tú, nuestro Señor Jesucristo, en el cual tenemos sumo gozo el día de hoy, porque el poder de tu Espíritu Santo se ha hecho presente en este lugar, conforme a tus propósitos, conforme a tu voluntad. Este servicio se hizo, Señor. Bendice cada casa de mis hermanos, Señor, en el nombre precioso y poderoso de